Dios les bendiga. En los cuatro sellos del Apocalipsis encontramos varios detalles que nos hablan de juicios que serán derramados sobre esta tierra. Y estamos pasando unos días en los que mucha gente, en lo que es fuera de la iglesia cristiana y también dentro del evangelio, hay muchas personas que están confundiendo lo que estamos pasando con juicios que serán derramados en lo que es la gran tribulación que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros como iglesia y que el mundo, nosotros podamos ser luz al mundo y que ellos puedan entender, pero mayormente en nosotros, en la comunidad cristiana, de que lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que será derramado en los juicios en la gran tribulación. Encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién era este jinete del caballo blanco? ¿Quién será este jinete que el apóstol Juan estaba viendo en visión? Es muy importante aclarar que el apóstol Juan, él también ve en el capítulo 5, verso 1, él dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acá el apóstol Juan está viendo un cordero como inmolado. Entonces el cordero que el apóstol Juan está viendo es el mismo Jesucristo. Pero en el capítulo 6 él comienza y él ve cuando el cordero abre uno de los sellos. Y cuando Cristo abre el primer sello y le está revelando al apóstol Juan el juicio del primer sello, sale un jinete en un caballo blanco. Y la pregunta es: ¿quién es este jinete montado en este caballo blanco? Han habido muchos intérpretes del Apocalipsis y han dado muchas interpretaciones, pero de las cuales no cabe tiempo ni para mencionarlas, porque son totalmente contrarias a lo que la palabra enseña. Entonces, solamente para aclarar quién es el jinete de este caballo blanco, en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ahora aquí estamos viendo uno parecido al del capítulo 6. Y dice: y el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La pregunta es: ¿quién es el único fiel y verdadero? ¿Quién es el único que juzga con justicia? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabellos
en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces todos aquellos que conocen la Escritura saben que el Verbo de Dios es el mismo Cristo. Él es el único. Entonces acá aparece otro jinete, otro que no es jinete, sino es el mismo Cristo en un caballo blanco, y que dice que su nombre es fiel y verdadero. Entonces podemos deducir que el jinete que aparece en el primer sello es el mismo anticristo, porque el mismo anticristo siempre ha querido imitar, siempre el mismo anticristo ha querido, el mismo diablo ha tratado de imitar a Dios. La palabra dice que no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura, se disfraza como ángel de luz. Entonces, acá podemos notar que el apóstol Juan está viendo a un falso Cristo, a un falso Mesías, que está saliendo, y dice que traía un arco. ¿Por qué trae un arco y no trae flechas? Ahí también otra diferencia. Y dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué salió venciendo y para vencer? Porque el mismo Dios permite que todo esto acontezca en la gran tribulación. Entonces se le dio el permiso, la autoridad para que él pueda vencer en la tribulación a muchas naciones seguirán sus engaños. Entonces, en el versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada. Entonces, el segundo sello, estamos viendo que vemos un caballo bermejo, y el que lo montaba dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Si la poca paz que puede haber en esta tierra en estos días es porque el mismo Dios ha permitido. Entonces, porque Satanás, aún a pesar de todo eso, cuántos crímenes, cuántas cosas se pueden ver en esta tierra. Entonces, la verdadera paz la podemos encontrar en Cristo solamente. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, el tercer sello dice, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Acá encontramos otro juicio de parte de Dios que se enviaba a la tierra. Y acá estamos viendo que el caballo negro dice que traía una balanza en la mano. Entonces, en los primeros sellos vemos viendo que fue quitada la paz de la tierra. Va a haber guerra en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de que hay guerra? No hay alimentos, hay escasez, todo sube de precios. Aún en lo que está pasando en estos tiempos, muchos países están abusando y están subiendo los precios de los alimentos. Entonces, acá dice que serán 2 libras de trigo por 1 denario. En la Biblia encontramos que 1 denario era el salario de un jornalero. El salario de un día de un jornalero. Entonces, el salario de un día apenas alcanzará en los juicios de la tribulación para 2 libras de trigo, que lo que representa que muchas cosas subirán su precio. Entonces, eso es lo que pasa, que después de guerra hay hambre.
hay devastación. Es por eso que habrá escasez de alimentos y todo estará realmente con precios que nunca nosotros hemos visto. Entonces, el versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, escuche bien, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora yo quería hacer un análisis especial en este cuarto sello, en este cuarto jinete, y quiero leer, acá tengo la nueva versión internacional. Quiero leer lo que es el cuarto sello que se abre, y en el versículo 8 dice: miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. El cuarto sello, el cuarto jinete que sale, dice que viene cabalgado por la muerte y el infierno le seguía. Entonces allí notamos que a esto se le fue dado poder para matar a la gente. Y dice que la gente que será parte de este juicio, dice que morirán por medio de espada, por medio de guerras, por medio del hambre. ¿Por qué? Porque no habrán alimentos, todo escaseará. Y dice las epidemias. En la Reina Valera encontramos que dice por medio de mortandad. Pero una epidemia, y lo que nosotros estamos viviendo es algo más que una epidemia, es una pandemia, es algo que se expande. La pandemia no tiene que ver con algo peligroso, sino la palabra pandemia tiene que ver con algo que alcanza muchas más naciones. Entonces, una epidemia es algo que puede ocurrir solamente quizá en una nación, pero una pandemia es algo que se puede expandir fácilmente a muchas naciones. Entonces, epidemias ocurrirán. El mismo Cristo dijo que en los tiempos últimos, dijo que habrían guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Y la palabra pestes es la misma que se traduce acá en el griego como epidemias y como mortandad. Entonces podemos nosotros deducir que lo que está pasando no tiene nada que ver con los juicios del Apocalipsis. Lo que estamos viendo solamente es como la mujer encinta, que aún no ha dado a luz, pero ella anterior al parto está teniendo dolores, se está preparando el cuerpo para dar a luz. Entonces lo mismo está aconteciendo, dice la misma palabra, que la tierra gime con dolores de parto. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando en esta tierra. Entonces la exhortación es a nosotros como iglesia, debemos recordar que los juicios, la gran tribulación aún no será derramada mientras la iglesia esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay fragmentos ocultos que nos revelan enseñanzas que en el Nuevo Testamento han sido reveladas claramente. Encontramos en 1 Corintios capítulo 15 verso 51, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un átomos, en el original, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Entonces, ¿qué pasa? El mismo apóstol Pablo, esta enseñanza la vuelve a repetirse a los tesalonicenses y él les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay muchos detalles que no podemos enfocarnos en este momento, pero el Señor no posará sus pies sobre la tierra. En Zacarías capítulo 14 encontramos que en su segunda venida Él descenderá y pondrá sus pies sobre el monte, y el monte se partirá. Pero en su venida por su iglesia, Él vendrá en las nubes. Él vendrá como un ladrón en la noche. Él no dará una señal de aviso, así como un ladrón no avisa cuando va a hacer su fechoría. Entonces algo similar acontecerá, que Él vendrá por nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Es por eso que nosotros debemos rogar misericordia al Señor, que Él nos halle irreprensibles para su venida, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. Entonces debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses estaban asustados porque se estaban muriendo, había persecución, los cristianos estaban muriendo y ellos pensaban que no había una esperanza, pero para nosotros hay una esperanza de gloria, una esperanza que será revelada y que nosotros estaremos para siempre con el Señor. Entonces no debemos nosotros de preocuparnos como el mundo se preocupa por lo que está pasando. Claro, es algo por lo que nosotros debemos de estar claramente atentos, y gloria a Dios porque Él nos ha permitido vivir en un tiempo donde nosotros estamos viendo todas estas señales. Ahora, ¿por qué los juicios del Apocalipsis, de los sellos, no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo? ¿Por qué? Porque la iglesia aún no ha sido levantada. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento, como decía, hay partes reveladas de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Recordamos cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, Lot estaba en esa ciudad. Quiero hacer un énfasis: Lot, su nombre significa velo, cubrir o cobertura. Y Dios no envió juicio a Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia no salieron de esas ciudades. Entonces Abraham le dijo a Dios en Génesis capítulo 18, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, y usted conoce la historia. Pero Dios es un Dios que juzga con justicia. Él no destruirá al justo con el impío. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Nosotros no pasaremos los juicios que descenderán sobre la tierra. Y nosotros lo que estamos viviendo solamente es la antesala de lo que acontecerá. Es por eso que el Espíritu Santo debe redarguirnos e infundirnos temor, a nosotros tener vidas en oración, vidas en comunión con el Padre en nuestros hogares, ya que ahora esta situación ha causado un pánico a nivel mundial. Entonces, Cristo viene por nosotros, estemos preparados. Esto
pasará, pero juicios peores vendrán. Y es importante que nosotros como iglesia estemos esperando en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra para nosotros hoy es que lo que estamos pasando solamente es algo momentáneo. Que el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cristo viene por nosotros. Iglesia, preparémonos que Él está a las puertas. Dios les bendiga.